¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Detrás de, a un episodio que vaya, después de 69 capítulos repetimos, invitado, estamos de vuelta con nuestro padrino, el invitado del capítulo número 1. 69 capítulos. Sí, Wow, y has literal estado trabajando, güey. fue, ay, sí, no, no, pero sí, después de un ratote volvemos a coincidir contigo, Danger. Es un gusto que estés por aquí. What's up? Un gustazo, volver a estar acá contigo. Saludos a toda la banda que nos va a escuchar. Porque si nos escuchan, güey. Me han dicho mucha raza Sí. que está en el Spotify y que le aparece tu podcast y que ahí se lo queman. Sí, 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 lo dividimos por capítulos ahí. Hay tres formas de escuchar el capítulo inicial que tenemos, que una es en YouTube, está todo el video podcast, la segunda en Spotify, que es donde le ha ido un poco mejor en la plataforma de podcast, y en la otra plataforma es donde le ha ido muchísimo mejor, que es donde muchísima gente lo escucha. En el perfil de artista solo tenemos 2 capítulos, pero la gente sí lo escucha por ahí, por aquel lado. Pero qué bueno que la gente también te comente que lo escucha y que bueno, aprovechando pues que de capítulo en capítulo a lo mejor se brincan a una rola, que yo creo que es más común de lo contrario, ¿no? De rola en rola les llega un capítulo. Pero bueno, qué bueno que toda la gente que nos escucha agradecerle Sí, por eso. Simón. Y esperemos que ahora compartamos cosas ahí interesantes y divertidas para que también lo escuchen. Sí, a mí me gustaría hacer una tercera parte presencial, güey, porque me gustan mucho los capítulos presenciales y solo tengo 2. Pero Pues lánzate acá a la casa y lo hacemos, güey. Te queda cerca. sí, me late, me late. De hecho, sí, no estamos tan lejos, estamos como unas 2 horas y media, ¿no? En corto. O ahora que yo vaya a Puebla, también lo hacemos allá como quieras. Sí, también. De hecho, esa es una de mis ideas. Habría que cuadrar los tiempos, a ver si es posible, porque, pues, digo, tienes muchas actividades pendientes, muchas actividades, mucho trabajo. Qué bueno que Sí. tengas muchísimo trabajo, pero ojalá se pueda. Y de hecho, uno de los temas que me quedé con ganas de platicar contigo la vez pasada era el tema de vivir en la frontera. Tú que básicamente te creaste en Tijuana. ¿Cómo fue para ti vivir en la frontera de nuestro país con Estados Unidos? Porque no eres la única persona que conozco que ha vivido en la frontera. Por ejemplo, mi esposa vivió un tiempo en Tijuana y ella está como que súper encantada. O Órale. sea, su lugar favorito es Tijuana para vivir en México. Las veces que Oye, yo güey, llegué, y todo el tiempo te está hablando de Tijuana todo el tiempo, ¿no? Y sí, dices algo y ella te dice, no, pero es que en Tijuana se come más rico. No, es que si vieras en Tijuana, ¿no es así? es que ella se fue de intercambio, o sea, vivió ella por el Ah, intercambio de la universidad, entonces toda la fiesta, le tocó toda la fiesta, toda la vida claro, sí. nocturna, la vida escolar, entonces seguramente ella lo va a estar escuchando y ya me tiene, bueno, muy repetido que le encanta vivir en Tijuana. Yo cuando las veces Sí. que la fui a visitar, no me gustó del todo, hay algo como que en la ciudad como que no me llamó la atención, Mm, pero mucha gente está encantada de vivir allá, a pesar de que, por ejemplo, yo le digo Bats, que por cierto, le mando un saludo a mi amigo Bats, que también vive en Tijuana, props pa'l Bats. de pura broma que lo más bonito de Tijuana es San Diego, pero no, me van a fundar si lo digo. Sí, Entonces, sí, sí. pero Es muy común esa. por eso me gustaría que nos compartieras tu experiencia de vivir en la frontera. Es que bonita, así que tú digas bonita estéticamente, pues la mayoría de la ciudad no lo es porque no estuvo trazada para ser en lo que se convirtió. La Sí, tía Juana era un rancho, bueno, esa es la historia más aceptada de la señora Juana, que recibía a los migrantes que pasaban por ahí cuando nadie te pedía visa. Y la gente se fue quedando. Cuando ya la border se hizo un poco más cerrada y que ya no era tan fácil cruzar, pues cada vez más los migrantes que buscan irse al norte, Estados Unidos, terminan algunos de ellos viviendo en la ciudad de Tijuana. Eso le dio una pluriculturalidad a la ciudad. No tenemos muchas raíces de tradiciones tijuanenses, sin embargo, tenemos múltiples tradiciones de todas las personas con distintas culturas que han llegado a nuestro país, a nuestra ciudad. Recordemos que nuestro país es enorme, tiene una sí, geografía de las más extensas y eso hace que haya muchos Méxicos. Cuando tú juntas a un tijuanense con un chapaneco, con un
Con un con regio. una persona del sureste, de Mérida, un yucateco, Ah, ok. te hablarán de Méxicos distintos. Sí. Y eso yo a través de la música que he podido darle la vuelta un par de veces a este país, fue lo que fui descubriendo desde morro, ¿no? Que yo gracias a la ciudad donde crecí había conocido por lo menos samples, Ujú. muestras de todo el país, ¿no? Cuando alguien en Puebla me dijo, no, tienes que conocer los dedos de novia. Yo ya los conocía, güey, había una vecina que los hacía porque era la tradición de su abuelita. Tienes que conocer las chalupas, o cómo les llaman a estas, sí, ¿no? Es que es muy complicado el tema de Ah, las chalupas. Creo que es ah, muy, sí, varía, depende del estado. eso, Mm. por lo menos una variante conocí, ¿sabes? También Sí, en cada lugar al que vas te dicen, pues depende, nosotros lo hacemos así, pero por lo menos conoces el nombre y probaste alguna versión del platillo, ¿me entiendes? sí, claro. Y entonces también las historias, etcétera. Para mí Tijuana es eso, al haber tanta pluriculturalidad, también hay muchas Tijuanas. Está la Tijuana de la fiesta, que es la fiesta más fuerte del país. Quien quiere ir a agarrar fiesta a Tijuana puede caer en una vorágine descendente de la que le cueste salir. Sí, el zona Eh, Río. hay, cosas, hay cosas muy famosas del underground de la fiesta tijuanense, desde los casinos de Al Capone con la prohibición, el Donkey Show, el Hong Kong, etcétera, etcétera. Eh, distintas versiones de sustancias ilícitas, Ujú. que se habla de distintas calidades, etcétera. Eh, pero también hay una Tijuana cultural que a mí me encanta. Tengo un montón de amigos artistas, escritores, pintores, cineastas, fotógrafos maravillosos que tienen una comunidad en la que todos nos conocemos, nos encontramos, colaboramos, se hacen festivales, gente trae cosas de otros países cuando viene, no sé, hay una Tijuana cultural genial, una Tijuana artística que explota, que tiene muchísimo talento, que exporta al mundo. Ahora que me va a tocar representar a Baja California en Los Pinos, por ejemplo, de lo que estamos hablando Uy, antes de abrir este podcast, me quedé con las ganas. pues vengo con varios, yo represento como el movimiento urbano, no lo sé, algo así en Los Pinos, porque en Los Pinos cada mes o cada tantos días hay un estado tiene que representar su cultura en Los Mm, Pinos. Y ahora que le mm. tocó a Baja California, la Secretaría de Cultura y la gobernadora eligieron mi proyecto para representar a Baja California en Los Pinos. Entonces, bueno, estoy contento, muy contento con eso. Y también voy a compartir con otros artistas, colegas de la ciudad y que son geniales, ¿no? Y yo creo que hay muchas Tijuanas, depende con quién vayas, dónde te quedes, en qué plan, Sí. puedes hacer muchísimas cosas y cada vez que vayas te pueden presentar una Tijuana diferente. Entonces, quien vive una experiencia, le digo que no crea que es la misma que vivirá la próxima vez, no sea positiva o negativa, hay muchas posibilidades en ese contexto. Yo crecí en el hip hop, entonces crecí en una de las mecas importantes porque es una vía, una vena importante de la cultura gringa y su entrada a México, güey. Entonces a nosotros nos llegaban revistas que no llegaban para acá todavía al centro del país ni al sur. Antes del internet estamos hablando, teníamos nosotros una experiencia con el gangster rap, con el rap chicano, que para nosotros era lo único que era rap, porque no sabíamos que existía mucho más que eso. O sea, eso y el gringo que salía en los MTV, Joe MTV Raps, pero como no Ya. había internet, no sabíamos que existía nadie más, ¿no? Ujú. Eh, y crecimos en un contexto gángster de car shows, de chicanos, y en los car shows De los de estos, lowriders. decían en los barrios, de estos carros que bailan, ¿no? Los Ujú. lowriders, y ahí traían raps y ahí rapeábamos nosotros en los micros abiertos y ahí empezaban las batallas y el graffiti, nosotros influenciados por Los Ángeles, por California, Sí. el breakdance, ¿no? Tenías contacto con gente importante del breakdance en San Diego, en Los Ángeles. Y creo que ese contexto de hip hop fronterizo muy gringo, el Spanglish, el dólar como principal moneda, güey, es una cosa loca. O sea, Sí. porque yo viajé a la Ciudad de México
a mi primer evento, quise comprar un cigarro suelto con una cora, güey, que es $0.25, ¿no? Porque es mi matemática natural y yo Ujú. lo traigo en la bolsa, pues, ¿no? Y es como, y el morro de los cigarros sueltos lo agarra y me dice, no sé qué es, güey, esto no lo acepto, me dice. Y yo, cabrón, pero te lo cambio por un cigarro, me dice. Y yo, pues bueno, güey, sí, bueno, hicimos un trueque sobre el Sí, valor de más o las menos como cosas. 5 pesos. Sí, ¿no? Sí, en ese entonces. En ese entonces era más barato, yo creo, como 15 estaba el dólar, me imagino. Eh, pero sí, es una cosa muy distinta el tener, yo vivía a 5 minutos de San Diego, pues, ¿no? Y hemos Ah, cruzado así toda la vida muy fácil. Tengo visa de turista, pero también mis tías que viven en Estados Unidos, la mayoría de mi familia se fue a California y yo me iba de vacaciones con mis primos para allá. Entonces era como, me cruzaban a veces sin visa, pues nomás así como di que USA Citizen y nada más todos dicen USA Citizen, pásenle, dice el migra, güey. ¿y No, no te no es mucha revisaban? investigación. No, Wow. no, porque vas en un carro que pasa muy seguido, placas Ah, gringas, todo el mundo se ve blanquito y no hay mucho tema, güey. a mí siempre me revisaban, siempre, siempre pasé caminando, pasé en carro, también pasé en avión, pero siempre, siempre me revisaban pasaporte, visa, INE, que no sé para qué me pedían INE, pero sí era complicado, me discriminaban por el color de piel, yo no era güerita, entonces, ¿A dónde ibas, güey? es que te comentaba que mi esposa vivió allá como 6, 7 meses por un intercambio en la universidad, en UABC. Y cuando iba a visitarla allá a Tijuana, me llevaba a San Diego, me llevaba a Los Ángeles, pero es lo que dices, o sea, yo también conocí como que varias Tijuanas, desde el hecho Claro. de la vida de un tijuanense normal, por así decirlo, el ir el fin de semana al sobre ruedas a traer la despensa para la comida de la semana, el fin de semana ir, a ella le encantaba mucho ir a Zona Río, a la zona de fiesta, bueno, le encanta. ¿Qué digo que le encantaba? Le encanta. Viajábamos también a San A la Diego, Plaza del Zapato y a la eso, Plaza ¿no? del Y en Plaza Zapato. Río. Ujú, la Plaza del Zapato. En San Diego fuimos de nuestro cumpleaños porque ves que cumplimos años el mismo día y el mismo año, nacimos el mismo día y el mismo año, vaya. ¿Y tu Entonces, novia? sí, mi esposa y yo, mismo día y mismo Qué año. extraño, Ya qué te extraño. habíamos contado, ¿no? Cuando fuimos a Phoenix. Claro, güey, sí, Ujú, cierto. sí, que Sí, nacimos el cierto, ya mismo me día acordé y en ese restaurante, me lo contaste. ya, y eso es muy raro, entonces, pues desde que la conocí dije, aquí es, ya, ni me muevo. Claro. Entonces, de cumpleaños Uno también, en un millón. sí, 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 de cumpleaños nos llevaba también, me llevó a estudios, porque a mí me encanta lo de Harry Potter, y ahí está, pues Universal también, Studios. ajá, Universal Studios, y digo, de ahí nace parte de mi broma, ¿no? Que gente de Tijuana no me funen, es de broma. Sí, está bonita esa ciudad, pero yo le digo a ella y a Bats, lo más bonito de Tijuana es San Diego, que no lo es, abro paréntesis, pero sí tiene muchas ventajas al estar cerca de, ¿no? Todo eso que Para comentas. nosotros es lo mismo, güey. O sea, le preguntan a Josh López, que es un comediante mexicoamericano en Los Ángeles. ¿De dónde eres, güey? ¿De México? ¿De qué parte? De aquí de Los Ángeles. Ah, cool. Ya, de cajón. Para nosotros es lo mismo. Así, la línea de la frontera se invisibiliza un poco cuando vives ahí, güey, ¿sabes? Que sí cambia un poquito, o sea, se nota un poco en el estilo de la gente, como que más el estilo más pochero, ¿no? Más pocho, ¿no? De Estados Unidos Sí, para arriba está un poco más pocho y sí. digamos que lo de Tijuana para abajo, todavía sí está un poco cholón, pero todavía hay como que un parte de lo que nos identifica como mexicanos, ¿no? Como que esa idiosincrasia, esa cultura, el acento, la comida, entonces, sí, sí, Oye, sí. que te has fijado que la cultura, güey, cuando te vas de un país, extrañas un chingo a tu país y te vuelves nacionalista. Sí. Cuando los que viven aquí, ¿cuándo, güey, van a tener pintados en sus casas la, no sé, una escena azteca, ¿no? O sea, esto es muy del pocho y del chicano que se va y que confunde lo azteca con lo maya, güey. Hay un así Ujú, sincretismo entre, solo porque son indígenas y son sus raíces, ¿no? Así, y los claro. mayas ni son tus raíces, güey, ¿no? Así de que, no sé, güey, depende de dónde seas, quiénes eran tus abuelos, etcétera. No hay mucha información, pero hay una añoranza
que se entiende perfectamente, que los vuelve así en la búsqueda natural de tus raíces, y entonces hay un sincretismo cultural ahí de exaltación hacia lo indígena. A mí se me hace chilo, pero bueno, en México se ha perdido un chingo, ¿no? Eso, o sea, hay muy poca Sí, gente que tiene noción de sus raíces o de su tercera raíz. ¿Cuántos de ellos hablan de la negritud, ¿no? O sea, muy sí. pocos en realidad. Es, es que es muy complicado, por ejemplo, es cierto eso que dicen de que uno no valora como tal lo que tiene hasta que por cierto motivo X o Y ya no lo tiene presente en su vida diaria. A mí me pasó cuando vivimos un tiempo en Estados Unidos, el pueblo donde vivimos aquí en Tlaxcala, que sí existe, es muy normal, es un pueblito muy cotidiano, chiquito, o sea, lo más comercializado que tenemos son dos Oxxos y una gran bodega, que es como de la misma cadena que Bodega Aurrera. Pero cuando vivíamos en Estados Unidos, yo extrañaba eso, o sea, después de un año ya era como de ya me quiero regresar, ya no me hallaba, ya extrañaba todo, veía, escuchabas incluso canciones del regional mexicano con otro sentimiento, Sí, güey, sí, es claro. algo completamente diferente que uno no lo valora hasta que lo ve lejos. Los corridos adquieren otro tono, otro color, güey, ¿no? Mm, A mí no, yo no era tan fan de los corridos hasta que empecé a viajar y dije, güey, eso es mi música, ¿sabes? Es sí, como, sí, siempre escuché, pues en la peda siempre había rap y corridos, es con lo que crecí, güey, ¿no? Pero sí. así que yo pusiera este, ahora quiero este, fue más cuando empecé a viajar que dije, esto es lo que me representa, y ahí estoy con los argentinos poniéndoles a Chalino, y ahí estoy con los españoles, ¿no? Poniéndoles corridos, pues, y explicándoles por qué es un telling story muy chingón este, ¿no? Así. Sí, totalmente. De hecho, ahora Pero lo los que yo más corridos, extraño ajá, de ti, Juan Jesús, es el sobre ruedas que mencionaste ahorita, que para la sí. gente que no es de ahí, acá les llaman pulgas o vaca o tianguis, pero allá tiene la peculiaridad de que el 80% de los artículos que encuentras son gringos y son gringos al 10%, 20% de su precio original. La gente va y compra de bodegas que desechan las grandes tiendas y compran a ciegas, compras una bolsa completa, solo te puedes asomar, pero no puedes ver todo lo que hay. Y esta bolsa cuesta $200. Entonces tú decides si te arriesgas, te pueden salir cosas bien chidas o no tanto. Y Sí. todo este complejo forma de comprar y de comerciar termina en las calles de Tijuana, en los tablones de los sobre ruedas, de los tianguis callejeros, en mesas que dicen todo a 50 pesos y te puedes encontrar una chamarra Nike, Adidas, güey, o cosas así, ¿no? O ya los que la seleccionan bien y la cuelgan y ya te cuesta 300, pero en la tienda cuesta $200, pues, ¿no? Sí, Entonces, allá hay también una cultura como de vestirse bien, de la moda del streetwear, ¿no? sí. De donde yo vengo, por lo menos, sin dinero, güey, porque no teníamos dinero. Yo crecí en un barrio humilde, por no decir pobre, y no teníamos dinero, pero en los sobre ruedas nos hicieron el paro para vestirnos bien. Ibas y los 100 pesos que traías los invertías bien, güey, ¿no? Nosotros compramos y vendíamos, de hecho, ¿eh? O sea, comprabas una gorra Ah, chila y qué luego se cool. lo vendías al güey que sí traía feria y ya con eso te comprabas algo mejor y así, pues, ¿no? En el business. Sí, claro, dobletear el ingreso. Eso no sabía, eso estaba cool. Es lo que me gustó todo de Tijuana. Sí me gustaron algunas partes, en realidad no se lo quiero admitir a mi esposa porque si no va a estar insoportable con Tijuana, pero que le mando un saludo también, que la quiero demasiado. Pero Saludos. sí, ya cambia de tema. Eh, pero sí, o sea, sí tiene cosas muy padres. Tengo que admitir que salir de fiesta era divertido, comer era divertido. Tengo unas dudas porque le quedó pendiente una tarea a mi esposa que según íbamos a ir al Hong Kong y nos enfermó. Bueno, yo me enfermé el día que íbamos a ir, me iba a llevar, y ya no pude ir, pero me quedé con la duda de lo que decías, lo que comentabas, lo del Donkey Show. ¿Eso es verdad o es un mito? Eh, eh, no lo sé, güey. Yo no lo he visto. Yo no lo he Pero, visto. Conozco gente que habla de eso, que dice que ujú, existe, pero existe como en un secretismo donde tienes que formar parte de un club para poder ver eso. Y no lo sé, yo no sé si exista o no, güey. no puedes ni confirmar ni desmentir. No. Es que Puedo sí. confirmarte que hay cosas en el underground, en ese tipo de bares y de lugares donde llegan a tu mesa con un menú y el menú incluye drogas, güey.
O Ujú. sea, tú ves y dices, ah, ok, tráeme una paloma Don Julio y tráeme esto de mota o de coca o de lo que haya, ¿no? Y está Ah, en el perro. menú, güey, dice los costos y las distintas gamas y ese Las cotorreo, ¿no? purezas. Eso sí te lo puedo confirmar. Pero el otro no, no sé, güey. No, ¿y cómo fue que te fuiste ya cambiando de aires? ¿Cómo fue que llegaste a la Ciudad de México? ¿Por el rap igual? ¿Por la música? Sí, 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 buscando ampliar el proyecto. Yo llegué a una zona de confort en Tijuana, donde Ujú, tenía en mi celular a los directivos de las instituciones, de todas, güey, ujú. cultura, juvenil, deportes, la policía, y, y a los promotores y a todos, güey, a los medios de comunicación. Yo estuve mucho, siempre he tenido buen contacto con medios de comunicación porque lo que hago llama la atención. Ujú. Y entonces me iba muy bien, o sea, hacíamos eventos, la gente bromeaba, güey, de la cultura con que yo podía hacer un evento si me prestaban un celular, así de que, güey, toma, haz un evento, güey. Vaya. Entonces, ¿sabes? Hablaba un venue, hablaba el bla, 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 te conseguía 3 patrocinios, pum, pum, ahí está, güey, esta fecha está disponible así, ¿no? Pero oye, güey, quiero que sea abierto. Ah, bueno, cerramos el Parque Morelos abierto al público. Oye, güey, pero va a llover. Y va a llover, esa llamada sí voy a tardar otros 2 minutos para resolver esto, ¿sí, no? Eh, y así, güey, yo estaba en un espacio en el que salía en la televisión local, güey, trabajaba con las instituciones, hacía festivales, salía a tocar otras ciudades, pero no había más crecimiento que ese, güey. Yo aposté muchos años a que Tijuana era una ciudad cosmopolita en la frontera grande, pero yo siempre he querido hacer cosas que tengan el mayor impacto posible. Y cuando empecé a ir a otros países, la gente de otros países me decía, oye, güey, queremos traerte, vuelas de Ciudad de México, y yo, no, güey, de Tijuana, o sea que tengo que volar de San Diego, tienes que cruzar y volar para vuelo internacional, lo que eleva los precios muchísimo, que Sí, era el mismo problema que tuvieron siempre los promotores conmigo en Tijuana. El vuelo a Tijuana es uno de los más caros, si no es que el más caro del país, sí. por Creo que el los más caro. impuestos. Creo que es el más caro. Sí. Entonces, volarme a mí a tocar a Oaxaca era sumarle 5,000 pesos al pago, pues, ¿no? Al fee. Y traerte a alguien del DF, pues era un camión de 1,500 o, bueno, un vuelo de 3,000, ¿no? Entonces, siempre tuve ese problema nacionalmente, y yo estuve en una esquina y que era difícil moverme. Eh, y luego a nivel ya internacional, cuando empecé a crecer, era el mismo problema, güey, por los aeropuertos. Entonces, una vez que fui a Buenos Aires, el Mustafa Yoda me dijo, yo estaba así como tú, güey. Él es de un barrio 2000, de las periferias, y Ujú. me tuve que venir a Buenos Aires, güey, a la capital, y aquí crecí, güey, un chingo. Tienes que hacerlo. Entonces yo fue como definitivamente, ya llegué a mi casa, le dije a mi morra, ¿sabes qué? Ciudad de México, ya, güey, vámonos. Y sí, güey, llegamos. Estuvo bonito, llegamos a hacer Secretos de Sócrates, la primera edición. Ujú. Perdimos los 60,000 pesos que teníamos para sobrevivir acá, Sé que se siente pero eso. hicimos un evento bien chingón. Sí. Pero hicimos un evento bien chingón que hizo mucho ruido y abrió puertas y nos introdujo nos abrió puertas culturales para hacer otros proyectos, llamó la atención, nos hizo conocer mucha gente de los ámbitos de la Ciudad de México, y ni modo, struggle, a lucharle y a batallarle, y empezamos a crecer. Y sí, güey, o sea, aquí mi proyecto hace mucho más, 10 veces más, 5 veces más por lo menos, cosas que en Tijuana. Totalmente. Entonces, así es, yo siempre he dicho que donde hay espacio para crecer, ahí quiero estar. O sea, es mejor ser un ratón entre leones que el león entre ratones, porque ahí ya no hay para dónde crecer, pues, ¿no? Sí, totalmente. Y ahorita que estamos retomando el tema de cómo fue que te mudaste de Tijuana, ya un poco más en la capital del país por el hecho de crecer tu proyecto, es algo que me llama muchísimo la atención porque sé que debe haber algunos compañeros dentro del ámbito que a lo mejor pasen o pasarán
o estén por pasar alguna situación como nosotras. Digo, es muy normal, es parte de crecer, encontrar una compañera de vida, encontrar una compañera de viaje. Para ti, ¿cómo ha significado el estar ya dentro de una relación con tu proyecto? Porque pues te lo tienes que jugar porque ya no solamente es una cabeza, ¿no? Ya son dos cabezas y más cuando empiezas a tener familia, ya es un poco más complicado. Digo, nosotros tuvimos la suerte de encontrar personas que aparte de apoyarnos en este tipo, en nuestros proyectos, también suman. Eso también es Sí. una bendición, pero ¿qué tan complicado en su momento llegó a ser para ti o lo llegaste a pensar, no me puedo arriesgar ahora a hacer un evento porque ya no solo soy yo"? A mí sí me pasó eh, Sí, cuando recién me casé, sí, yo dejé de hacer eventos un tiempo porque dije, no, ya no es que ya no puedo jugar con el dinero porque no me quedo no me quedo sin comer yo nada más. Entonces, claro. sí me gustaría compartir como que este tema con los compañeros que están por pasar o pasaron en su momento. Creo que las relaciones interpersonales con artistas, promotores, gente que se dedica a lo no formal, digámoslo así, a lo que está un poco fuera del sistema establecido de oficios normales, con sueldos normales y proyectos normales y horarios y calendarios normales, Sí. eh, complica las relaciones interpersonales. Al principio las vuelve divertidas, atractivas e interesantes, pero cuando se formalizan se complican. Sí. Más cuando una de las dos parejas, de las dos personas en el equipo, no sí está viviendo desde la formalidad de un empleo más normal, ¿no? Porque los horarios van a chocar, las formas van a empezar a chocar. Entonces, pues bueno, yo recomiendo desde mi experiencia que cuando busques una persona para compartir, ya sea la vida o el tiempo que esa relación dure, que es igual de importante, busques con quién formar un equipo. Si tienes un proyecto que es un sueño de vida, que requiere de la inestabilidad, vas a necesitar formar un buen equipo y yo recomiendo la comunicación sobre todas las cosas. Eh, Siempre hablar lo que queremos, lo que sentimos, lo que deseamos, lo que pensamos es bien importante, ¿no? Y bueno, como dices, en mi caso particular, mi morra se salió de la formalidad cuando le dije vámonos y hay que hacer el proyecto, y se sumó y suma mucho porque hicimos un proyecto cultural aparte que se llama Sujetos del Verbo, desde donde hacemos festivales culturales relacionados al hip hop, a la oralidad, a la poesía, a la literatura, etcétera, desde distintas trincheras que al final suman también al proyecto, ¿no? Ahora que decidimos traer a una nueva persona al mundo, que es mi bebé Amalia, 1 año y 3 meses, Qué lindo. eh, pues es un poco más complejo, güey. Es un poco más complejo porque ahí sí lo que tenías de tiempo libre ya no existe, la demanda es mucho mayor, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Yo cambié de literatura, a mí me gusta mucho leer y el año antes de que naciera, desde que nos embarazamos, cambié a la literatura de la crianza humana. Y Sí. entonces, bueno, pues te quita espacio, tiempo, energía, pensamientos, pero también si es lo que quieres, vale la pena, vale la pena, es muy bonito también. Totalmente. Y el hecho de encontrar a alguien que te apoye con tal fervor, o sea, es totalmente una bendición, no solamente en este mundo de lo que nos dedicamos nosotros en términos generales, en cualquier ámbito, el encontrar una pareja, un amigo, una compañera de vida, un compañero de viaje, que te apoye incondicionalmente es una bendición que hay que valorarla con todo el corazón, con todo el esfuerzo, porque no es fácil. A veces alguno tiene que dejar sus proyectos de lado momentáneamente para apoyar al otro y debe ser recíproco cuando te toque a ti apoyar ahora a esa persona. También debes Claro, entender que ahora en esta sí, parte de la vida pues te toca ceder un poco, ¿no?
Y que eso es muy cool, realmente los admiro mucho, tanto a ti como a Zoe, todo el esfuerzo que han hecho, todo lo que han trabajado, porque han logrado buenas cosas con sujetos del verbo. Y ese es otro tema al que quería encaminar, ¿no? El hecho de que con sujetos del verbo han hecho varios festivales culturales, como lo has mencionado, y que a veces se pueden llegar a tener ciertos apoyos de dependencias gubernamentales, como la Secretaría de Cultura, el Instituto de la Juventud, etcétera. Ese es otro tema que me gustaría charlar contigo. ¿Tú crees que tiene que estar forzosamente peleado el ser rapero y colaborar con instituciones gubernamentales? No, hace mucho que Ujú, no creo nada cercano a eso. ujú. Eh, a mí me costó entender, igual que a la gente que critica ese tipo de cosas, que cada vez se dan más, o sea, cada vez hay más gente trabajando en estos proyectos porque se ha abierto esa puerta, pero bueno, Y yo creo que es muy bueno. yo sí, claro, yo trabajo con instituciones cuando eso era satanizado, cuando eso era venderte, ¿no? Sí. Eh, Sin embargo, creo que lo que yo aprendí, que mucha gente ha ido aprendiendo, uno de los que aún no entienden, es que el gobierno no es otra cosa que el administrador de los recursos del pueblo. Eso es el gobierno. Él debe ver por el bien común de la mayoría, ¿vale? Ese dinero son nuestros impuestos, los de tu mamá, los de tu abuela, los de tu padre, los que trabajaron toda la vida y siguen trabajando. Y entonces ellos van a usar esos presupuestos para hacer lo que creen correcto. La gente que trabajamos en el activismo, en la promoción cultural, de a pie, en el barrio, en el pueblo, sabemos lo que se necesita y lo que no se necesita. Poner una alberca en un espacio que no es idóneo, que ya no se va a usar en 2 meses, En una casa hacer un skate privada. park, ajá, hacer un skate park mal hecho que costó 8 millones cuando sabes que eso no cuesta uno, etcétera. Todos esos proyectos que todos conocemos en nuestras localidades es lo que van a hacer con nuestro dinero. Si hay promotores locales de cualquier cosa, güey, de cualquier cosa, que saben lo que realmente se necesita, lo que sería bueno, tendría un buen impacto para la comunidad, entonces hacen que eso se administre mejor. Y yo por eso, a favor de que haya cada vez más gente pidiéndole dinero al gobierno para hacer proyectos de lo que crean que vale la pena. Vamos a hacer una carrera de bicis porque eso hace falta, venga. Vamos a hacer cascaritas de fútbol, necesitamos equipar, eso va a mantener a los jóvenes, venga. Vamos a hacer este proyecto de graffiti donde se van a abrir estos murales, espacios para la, venga, dales pintura, güey. Todo lo que tú puedas hacer que tenga un impacto real, pues es dinero bien aprovechado, güey. Si no lo hacemos como no lo hicimos durante muchos años, va a seguir yéndose a lo que alguien cree correcto detrás de un escritorio, la mayoría de las veces sin mucha sensibilidad a la realidad y sin mucho contacto con el pueblo y con el suelo y con la tierra. Güey. Yo conocía muchos eh, directores, eh, gente importante en instituciones que iban del aire acondicionado de su casa al de su carro, al de su oficina y viceversa. Güey. Sí. Eso es una metáfora interesante de la desconexión de la realidad con la gente, con el barrio, con el pueblo. Entonces, si hay gente que estamos trabajando ahí desde hace muchos años, conocemos las problemáticas, hemos diseñado proyectos que tienen un impacto propositivo, es súper chido que podamos hacer que algo de los recursos que es de todos se destine a eso. Que a mí se me hace muy interesante cómo ha crecido en los últimos años. Lo hablábamos en el primer capítulo que tuvimos, en la primera charla, que si no lo han visto, se lo vamos a dejar en los comentarios fijados para que vean el primer podcast que grabamos con Daniel, que literalmente fue nuestro capítulo número uno, incluso antes de llamarnos Detrás de. Pero se me ha hecho muy interesante porque cuando teníamos esa charla en el 2019 no había tantos proyectos en ese momento que resaltaran por colaborar o funcionar con instituciones gubernamentales. Estábamos hablando en ese momento de los talleres que se estaban dando, que estabas llevando a cabo para poder transmitir el rap como una materia optativa dentro de las secundarias, que es algo totalmente complicado. Si lo enfocas ya en un plano nacional, que hablamos de un territorio geográfico,
enorme, como lo mencionábamos en el bloque pasado. Sí, Ahora, si le sumas meterlo como una materia optativa en las secundarias abiertas de México, en las públicas, pues hablamos de una tarea que no solamente lo puedes preparar en un curso, en un semestre, son años de trabajo y al día de hoy sí, estoy muy orgulloso y me pone muy contento cuando veo a más compañeros anunciar talleres con otras sí, instituciones, o sea, que es sí, normal, ¿no? Que al principio lo que iba a ser criticado iba a pasar por un proceso de cambio, por un proceso analítico en el que poco a poco se iban a abrir las puertas, iba a quitar como que esa restricción de no puedo trabajar con gobierno porque soy un rapero real, tomándolo desde nuestro enfoque, pero es muy sí, cierto eso que dices, ¿no? Al final de cuentas es dinero público que mucha gente cree que por no pagar como tal no tener un pago en el SAT, cree que no paga impuestos, pero todo lo que claro, compran automáticamente lleva impuestos. Si compras un refresco, lleva impuestos. Incluso la gente que le gusta asistir a nuestros eventos, si compras un boleto, estás pagando lleva, impuestos porque sí, nosotros también tenemos que pagar esos impuestos. sí. Pero es muy cool. Y me encanta ver cómo ha estado creciendo todo este movimiento cultural desde dentro, porque antes a lo mejor la excusa era para que no te dieran ese apoyo es que son solamente grupos pequeños que les gusta el rap o grupos delictivos. Y actualmente se ve que somos todo lo contrario, grupo pequeño para nada. O sea, si no somos el top uno en género, en cuestión de números nacionalmente e incluso internacionalmente, porque si hablamos de Estados Unidos, lo son. Pero si no somos aquí en México, sí estamos en un top 3 mínimo de alcance y de números y de escuchas. Entonces, por ese lado ya no es tan excusa. Y delincuentes, pues no, obviamente no digo, como todo, en todo género hay personas buenas y hay personas malas en todo lo que hay en este mundo, pero no, si nos ven, si asisten a una comunidad, a un parque, a escuchar batallas, podrán ver que, por ejemplo, tomando de ejemplo el freestyle, ¿no? Que a lo mejor dentro de la batalla se dirán de cosas, pero terminando se están abrazando, están compartiendo un refresco, están compartiendo un cigarro, están compartiendo lo que sea, pero dentro de la armonía. Entonces, me da gusto ver cómo hemos evolucionado como movimiento. Y yo creo que hablando de esto de la delincuencia, porque es algo que he reflexionado últimamente, Ujú, hablamos de que el rap viene de los estratos más bajos de la sociedad en todo el mundo, eso es innegable. Es muy hospitalario, te permite rapear solo con desearlo y practicar y no necesitas absolutamente nada para hacerlo. El breakdance, el graffiti y el DJ ya necesitan de un par de artefactos, por eso tanto robo de pintura de los Walmarts y ujú, tanto robo de aparatos electrónicos en los apagones de los 70 de Nueva York. sí, Pero eh, la delincuencia crece en los lugares de la precariedad, donde hay escasez de educación, de trabajo, etcétera, es donde crece la delincuencia. Y bueno, de donde venimos nosotros, hay escasez de educación y de trabajos, etcétera, etcétera. Entonces es normal que, que convivamos entre la delincuencia cuando venimos de los estratos más bajos de la sociedad. Sin embargo, no es que ser rapero te convierta en delincuente, es simplemente matemáticas. Si hay delincuentes, bueno, algunos que cometimos algunos delitos o vandalismo, pues también nos gustó rapear y ya. Pero también hay delincuentes que tienen una placa de policía y hay delincuentes que tienen un traje y están en alguna cámara o en algún sí. puesto importante de la política. Eso no exonera a nadie, ni tampoco perfila a nadie, ni determina a nadie. ¿Sabes? Es Ujú. interesante verlo, pero también es interesante reconocernos el por qué, güey. O sea, yo fui un defensor del rap toda la vida, del hip hop, en algún momento me cansé de decir, no, pues, y cuando me preguntaron en una entrevista interesante en la tele, pero ustedes, es que ustedes, la gente cree que son cholos, y yo le dije, sí, soy cholo, y se sacó de onda, pues, ¿no? La morra de la tele, le dije, o sea, y está bien, o sea, crecí en un espacio donde era lo que había, donde nuestros códigos eran estos, donde nuestras posibilidades eran estas, güey, y ya, o sea, ahora no le hago daño a nadie, al contrario, pues, ¿no? Pero eso no quita que en mi entorno haya marcado y haya determinado el producto de mi entorno. Y creo
que muchos de nuestros compas en el rap crecimos en esos entornos, entonces es normal que haya quien esté contándonos historias en el rap sobre lo que se vive en las calles, eso es natural, es orgánico, ¿no? Cuando nosotros, cuando el Estado y la sociedad cambien la precariedad de los estratos bajos donde crecimos, de los barrios donde crecimos, entonces esos morros ya no hablarán de eso porque no será su realidad, pero por lo pronto van a hablarnos de su realidad. Y eso habla más de la sociedad y del Estado que debería ocuparse de brindar las mismas oportunidades para todos que de los morrillos que están rapeando sobre la violencia que viven en sus ciudades. Eso es lo que creo ahora sobre ese tema. Y ahorita que tocamos ese punto del hecho de que indudablemente pues está dentro de nuestras raíces como movimiento, ¿no? El hecho de que el rap nace como una forma de protesta también, por mencionarlo. Creo que este género ha ido evolucionando mucho, ha ido adaptándose mucho. Ahora ya no es necesario ser de barrio, no es necesario ser de calle para inculcar, bueno, para incursionar en este mundo del rap, ¿no? En cualquiera de sus modalidades. Pero es un tema muy interesante y que hace unas semanas estaba viendo un podcast de Jordi Wild, que no recuerdo el nombre de sus invitados. Eran dos raperos españoles, muy jóvenes. Se me fueron, no recuerdo en este momento, pero hablaban de un tema muy purista, ¿no? El hecho de que si tú no eras de calle, no vivías delincuencia, no robabas, no podías ser rapero. Son famosos, son muy reconocidos en España, no recuerdo, ahorita lo voy a buscar. No era el Ajax y el no sé quién. Ándale, ellos. Ujú. Entonces, ¿tú qué opinas de una opinión tan cerrada? Es cierto que hemos crecido como movimiento y es cierto que tenemos unos orígenes y tal vez unas raíces, pero ¿no crees que deberían estar también un poco más abiertos ya? Y vamos a titular esto, Danger le tira a Ajax. No me acuerdo cómo se llama el otro. Ajax y Pro. Pero, sí, o sea, a mí me parece que no sé quién los hizo directores del rap para elegir quién es y quién no es. A nadie, ¿eh? Ojo, eso no es Sí. por ellos, es a nadie que te diga, ese güey sí es rapero, él no, etcétera, ¿no? Eh, Crecí con los códigos del rap, con el purismo del rap desde antes de los 2000, haciendo graffiti con mis compas que bailan break en los semáforos, güey. Y fui radical, pero pues cuando creces y te vuelves adulto o estudias o aprendes cosas, pues vas abriendo tus horizontes y te das cuenta que el rapping es una técnica y que cualquiera la puede hacer, güey. Y que a mí me puede no gustar el Whitezican que ahora decidió que su proyecto es rapero Ujú. y no consumirlo, güey. Y no me representa y no es hip hop, porque el hip hop es una subcultura que requiere de una militancia, eso sí es claro. Sin embargo, pues el rapping es una técnica vocal y ese morro está rapeando y, y él no decidió nacer en la cuna de oro en la que nació, güey, como yo no decidí nacer en el barrio en el que nací. Yo creo que sería muy fascista de nuestra parte, muy dictatorial, decir qué puedes y qué no puedes hacer a partir del lugar donde naciste, güey. Y Ujú. eso sería contra lo que hemos estado luchando toda la vida, güey. O sea, yo desde el activismo lo que le digo a los morros es, Simón, compas, venimos en un piso desfavorable, el piso no está parejo. Nosotros que nacimos acá, vamos más atrás en la carrera, güey. Sin embargo, en lo que arreglamos el piso y hacemos que el mundo sea más justo y equitativo y tengamos las mismas oportunidades que esos güeyes de ahí, eh, hay que entender que de dónde venimos no determina a dónde podemos llegar, güey. Ahora imagínate que estamos hablándole de esto a los morros del barrio y luego le decimos al morro que nació rico, donde tú naciste determina dónde no puedes ir, güey. Entonces no puedes venir a rapear, porque eso no te pertenece, ¿me entiendes? Es como, a mí, yo me parece una locura, güey. Me parece mal entendido. Y entiendo a la gente que tiene ciertos códigos sobre el rap porque lo ve como parte del hip hop, etcétera. Sin embargo, creo que cuando tú viajas por el mundo y ves cómo se vive el rap en El Salvador, en Honduras, en Ecuador, en Venezuela, en México, ciertas partes de México, eh, y te darás cuenta que es muy distinto a cómo se vive en España, donde es una elección, un desarrollo artístico que no le quita ningún mérito, simplemente el contexto cultural hace que
el rap pueda salvarte la vida en ciertos lugares, porque a pesar de no pertenecer a la pandilla que regula tu territorio, ser rapero te brinda algo de respeto. Y entonces ser hip hop te brinda algo de respeto y de protección. Y eso puede salvarte la vida en El Salvador, en Ecuador, en Guatemala, Sí, etcétera. Es una forma muy distinta de entender el hip hop. Eh, el hip hop que es muchas cosas, entre ellas una subcultura que sí. tiene todos los elementos de la cultura, la pintura, el baile, la música. Eso nos hace distinto a un solo género musical, ¿sabes? Por eso esa es la diferencia entre el rap y el hip hop. Entonces, cualquiera puede usar la técnica del rapping. Ya cuando hablemos de hip hop y de que vives hip hop y eres hip hop y vienes de esta cultura y entiendes estos códigos, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Eso sí es Ujú. otra cosa. Que de hecho sí es cierto lo que mencionas, ¿no? El hecho de cómo se vive tanto la cultura aquí en México como en España. Ahorita que estamos en curso con la gira de la interescolar y que me ha tocado salir a varias ciudades y a varios estados a conocer a chicos que quieren incursionar en el freestyle o que incluso ya tienen cierto nivel y son muy buenos, porque es lo que más me gusta. Yo siempre he dicho que la interescolar es mi torneo favorito de freestyle. Para la gente que no conoce, la interescolar es es un torneo que nace de Supremacía MC, un torneo en Perú dedicado a todos los menores de edad, buscando darles oportunidad de alcance, pues para participar en sus primeros torneos, porque realmente de muchos son sus primeros torneos, o mayor oportunidad de desarrollo, porque a veces el hecho de ser tan joven, pues no te permite avanzar tanto, no tienes tanta experiencia en los torneos regulares. Y wow, he visto una mezcla, o sea, no solamente ves gente tipificada, ¿no? Como mucha gente cree que los del rap se puede escuchar a lo mejor en las escuelas más bajas, en las escuelas públicas. Nos ha tocado compartir, ver a chicos de escuelas de las más fresas. Por ejemplo, me tocó el caso de las regionales de Sonora. Había escuelas que se veían muy fresas, o sea, hasta los chicos en su vestimenta, digo, ya voy a caer yo en lo que quiero corregir, pero, pero sí se veían todos güeritos, todos ojos verdes, cabello castaño pegándole al rubio, y también estaban incursionando, estaban participando, y nadie le hacía menos a nadie. Es lo que me gusta de la interescolar, que el hecho de que están en una nobleza de edad, o sea, es compartir y se dirán de cosas en la batalla, en el escenario, pero al final de cuentas nadie hace menos a nadie porque es de un barrio más pobre o el otro es de un barrio más rico. Entonces, es una experiencia que me ha abierto aún más la mente. Digo, no quiero caer en lo que estamos hablando, en lo que estamos tratando de criticar, pero, pero sí, es muy cool esta experiencia de ver cómo Claro, se vive en las nuevas generaciones el hip hop o el freestyle más que nada, hablando desde este punto de vista. claro. Sí, claro. Todas las experiencias es que estos proyectos escolares, güey, que Ujú. son parecidos a los talleres en ese sentido, Sí. llevan, crean un espacio seguro, güey. Entonces a muchos de ellos que no los dejan ir a los eventos que son más underground, en lugares escondidos a altas horas de la noche, donde hay sustancias, donde son para mayores de edad, etcétera, Ujú. etcétera, que les lleves este espacio seguro para competir, desarrollarse, foguearse, pues es maravilloso, güey. Sobre todo a mí lo que me conmociona son las morritas. Lo hablamos en el podcast Sí. pasado. O sea, que las niñas me dijeran, es que este es el primer lugar al que puedo entrar a conocer el rap y a desarrollarlo, porque a mí no me dejan salir a la calle, al parque, porque yo no puedo ir a la ciudad donde va a haber un torneo a 2 horas de mi casa, tomar un bus y quedarme a dormir en la casa de no sé quién, etcétera, etcétera, porque soy mujer, ¿no? Sin embargo, esto es un espacio donde sí puedo desarrollarme y es un espacio seguro dentro de mi escuela, etcétera, etcétera. Entonces eso para mí es genial. O sea, ese es el gran aporte de estos proyectos. Totalmente. Y justo que estamos tocando este tema como género, hablando de batallas de freestyle, porque muchos de los que nos siguen también son seguidores de las batallas de freestyle, hay un tema que me gustaría mucho comentarte o preguntarte. El hecho es de que se llegaba a escuchar muchos creadores de contenido mencionar la frase, el freestyle va en decadencia o el freestyle puede morir, ¿no? El freestyle ha muerto, Ajá, diría Nietzsche ahora, ¿no? ajá, exacto. Entonces, es cierto que venimos de un boom
ascendente brutal, o sea, los eventos ya no son para 100 personas, ahora son para 10,000, para 20,000 personas. Digo, algunos, no todos sigue habiendo eventos para 100, pero ya llegamos a esos números, ya los artistas ya tienen millones de seguidores en redes, pero de un tiempo para acá ha habido, no sé si una sobreexplotación de eventos, por así mencionarlo, pero Sí. el público sigue siendo el mismo en cuanto al público asistente y un público competidor. Me ha tocado verlo desde mi punto de vista como organizador. Siempre vemos a los mismos chicos peleando los torneos. A los únicos que están peleando el ascenso son los que viajan. Encontramos uno que otro diferente en cada torneo. Pero ¿crees que es necesario crear una cantera dentro de nuestro movimiento, dentro del freestyle mexicano? Bueno, no me esperaba esta última pregunta, güey. Ujú. Eh, Creo que se ha formado sola esta especie de cantera. Creo que ya hay nombres bien importantes. Tú ves los últimos tres en la lista de ascenso y a cualquiera de ellos los veo arriba haciendo lo genial, ¿no? Los últimos cinco, yo creo. Eh, que ahorita va a estar el Maye, el Sí, More, que ahora ya no se llama More. ¿Cómo se llama ahora? Pat Tony. Pat Tony, debe estar el Ari Carrillo, el Gonzo, Ujú. eh, por ahí no sé quién estará ahí Está peleándose otro lugar. Benz, está El Trova, Trova. Sí, hay alguien más, hay alguien más que nos falta, que está ahí peleándose otro lugar. eh, Pero bueno, y esto me parece que esa cantera se forma sola. Yo sobre lo que me interesaría opinar es sobre esto de que el freestyle ha muerto. Las últimas tres jornadas de FMS México han sido sold out. La batalla de campeones de todos nuestros compas ha estado siendo sold out en Estados Unidos. sí, Eh, Vamos a los eventos, vemos los eventos, ciertos eventos fallan, claro, porque creo que lo que pasó es que los promotores y la gente que está alrededor del freestyle estábamos acostumbrados a que el freestyle se vendía solo. Esto decía la gente de God Level. El freestyle se vende solo, güey. Nosotros anunciamos y se vende. Ahora tienes que trabajar porque hay una competencia, güey. Como el freestyle se empezó a vender solo, se convirtió en una industria, en un business. Es sí, una cosa lógica del capitalismo. Y entonces hubo mucha gente, los principales inversores de proyectos grandes son ajenos al hip hop, les gusta el freestyle, les gustan las batallas, pero no crecieron donde crecimos nosotros. Es una realidad y no tienen nada de mal. Tienen posibilidades de capital que nosotros no teníamos para invertir y hacer crecer y darle seriedad a los proyectos. Entonces se convirtió en un business, una industria que está compitiendo con una sobreexplotación. Y creo que esa es la palabra clave, güey. Hay tantos eventos de freestyle, se multiplicaron tanto que ahora ya no sé a cuál ir, güey. Ya no sé cuál ver, ya no sé por cuál pagar, porque hay mucho. Y los diamantes, el capitalismo nos enseña con los diamantes y con todo lo demás que la escasez es la clave para mantener un mercado constante y seguro. Yo escondo diamantes para que no bajen los precios. Cuando hay muchos, bajan los precios. Y ahora que hay mucha, una sobreexplotación de posibilidades, pues muchos eventos, los que tienen menos fortaleza en todos los ámbitos de la producción, fracasan, güey, porque tienen una competición voraz. Hay una sobreexposición del freestyle. Eso no significa que el freestyle haya muerto, que tú te cansaste de ver batallas porque las llevabas viendo desde el 2019, 2017, y te emocionaste los primeros 3 años y consumiste todo y ahora ya no tanto, pues es normal, güey, también. sí. Nosotros llevamos consumiendo batallas desde el 2000 y Uf, desde el 2005 viendo videos de batallas. Entonces, sí. es normal que nosotros ya en el 17 no estuviéramos tan emocionados como tú y que la gente dijera, güey, ¿a poco no viste? Y yo, pues no, pero vi los highlights, güey. Pero es que también he consumido tantas batallas en mi vida, entiendo que tú vayas entrando a este movimiento y mucha gente entró. Y esta masa que entró muy emocionada, orgánicamente
se empezó a bajar su emoción, güey, y por eso da esta sensación, pero sigue entrando más gente y está más vivo que nunca y cada vez viven más familias del Sí. freestyle, entonces estamos bien, nadie sabe lo que va a pasar, nosotros no sabíamos dónde iba a estar, qué iba a pasar con esto, siempre intentábamos adivinar, pero es un movimiento orgánico que nos dirá en el futuro qué es lo que suceda. Claro, totalmente. Y es que son dos vertientes, ¿no? Bien lo decías, que uno como público de ver tanto te llegas a cansar y es normal, no solamente en el freestyle ni en el rap. Obviamente si tú sigues a un artista y te escuchas, por ejemplo, Bad Bunny, te escuchas todo el disco, a lo mejor a la 30ª vez que te lo pongas ya no va a ser lo mismo, ya no te va a gustar tanto, a lo mejor incluso hasta le vas a saltar de canción, pero es muy normal. Digo, a lo Sí. mejor antes de esto nadie se imaginaba que iba a poder vivir bien de batallar, ¿no? De freestylear, hacer una carrera, tanto forjar como un patrimonio económico como poder hacer una carrera profesional que te pagaran, incluso te llevaran a otros países por hacer freestyle. Eran cosas que tú lo hacías por hobby, no por amor, porque te gustaba y porque convivías con amigos. Entonces decías, pues vamos ahora a tal lado a competir y se juntaban los mismos 6, ¿no? Por así decirlo, porque tampoco había tantos. Es bueno que se esté dando esta vertiente para crecer y lo hablaba con Chuti, el hecho de que crezca, a lo mejor se ve, pareciera ahorita de momento que estamos como en una pausa, en un release, en lo que a lo mejor de momento cuesta llenar un evento, a lo mejor se puede cancelar uno que otro, pero la fuente de trabajo, el hecho, lo que decías, que cada vez más familias viven de esto, es muy habitual, porque ya no solamente se abren puestos para los freestylers, se abren puestos para organizadores, para staff, para ventas, para management. Ahora ya son empresas que pueden manejar 10 freestylers, 10 raperos y esa empresa tiene que tener pues abogados que indirectamente están trabajando o remunerando del freestyle, ¿no? Sí. Entonces se me hace una vertiente muy padre, hasta un contador. La ¿No? gente del catering, de los camerinos, los Sí, guardias, la gente de las luces, el que renta el sonido, los de taquilla, etcétera, etcétera, los taxis, los Ubers que llevan a la gente, etcétera, etcétera. Un chingo de gente se sí, desarrolla detrás de esta industria del freestyle y sigue estando. En el momento en que eso no esté, entonces empezaremos a hablar sobre una decaída o una muerte del freestyle. Lo demás es sensaciones de la masa, me parece a mí. totalmente. Y se me hace muy interesante el hecho de que podamos debatir, ¿no? Nadie tiene una verdad absoluta. Si bien es No, cierto que podemos aceptar que a veces es complicado incluso realizar un evento porque te lo piensas, a lo mejor ya la gente no viene tanto, pero es momentáneo. Va a haber otros años en que vamos a hacer otro y se va a llenar enormemente. Digo, también creo que influyen muchas cosas. Por ejemplo, los artistas que brincan del freestyle de la música, el caso de Trueno, por mencionar alguno que está ahorita mismo en gira en nuestro país, siento que dan unos pasos tan grandes, o sea, enormes, porque brincan a otro mercado, a otra industria mucho más grande, pero hay un problema. Por ejemplo, aquí, por tomar el ejemplo de Trueno, se anunció una fecha de Trueno en Tlaxcala, pero hecha por así, Ocesa. Ocesa es para la gente que no lo conoce, es la empresa de eventos más grande aquí en México. Todos el los festivales monstruo, grandes son de Ocesa. ¿Mande? el El monstruo. monstruo, sí, efectivamente, es muy complicado trabajar en contra de Ocesa, pero Imposible casi trabajar en contra. sí, Sí, totalmente. Pero el hecho a lo que quiero llegar es que hay un brinco en el cual no pasan por un trabajo primario, por así decirlo. Tomando de referencia el caso de Relsby contra Trueno. Relsby vino a Puebla 3 veces. Su primer concierto fueron 60 personas. En el segundo fueron 500 personas. En el tercero fueron 2000. Ah, una cuarta. Y en la cuarta ya metió 7000 personas, un auditorio wow, gigante. Pero ya wow. fue cuando brincaron con Ocesa. Ya ahí Sí. Ocesa se robó al Rails. Y es lo que hacen, como bien lo que tú mencionabas, gente que está trabajando en el freestyle es ajena al hip hop. Entonces, ellos ven por el dinero, ¿no? Y es Y es normal, lo que tampoco te los hacen digo, malos. ese evento
ese evento se va a comer a todos los pequeños que haya alrededor en los 2 meses anteriores y posteriores. Ese es el Sí, tema, güey. Entonces, el freestyle no ha muerto, solo que lo ha abrazado las manos del capitalismo, güey. sí. Y eso es natural y orgánico, pues, es lo que te digo. O sea, el crecimiento que puede llegar a tener el evento siempre ha dependido del capital y de la correcta producción de un festival. Nosotros que somos promotores del barrio, que empezamos haciendo eventos pequeños y que hemos logrado hacer eventos más grandes después, sabemos las diferencias. Entonces, va a haber muchos, como hay una sobreexposición, los que más sufren serán los más pequeños. Así es el capitalismo, güey. Por eso te digo, el monstruo, que no es un insulto, es solamente una realidad metafórica, se Incluso come podría ser un halago. sí, incluso puede ser un halago, güey. Se come a todo lo que hay alrededor, pues. Sí, es que es lo que te decía de las dos vertientes que me gustaría cerrar el podcast de hoy con eso. También nos afecta porque el hecho de que un artista del freestyle como Trueno no pase ese proceso, por así mencionarlo, de que venga y la gente lo conozca en su primer concierto y el segundo hay más, los traen de primeras a venues grandes y da la sensación de un fracaso porque los terminan cancelando por el hecho de que no venden tantos boletos. Ok, Y ok. que también nos hace su parte buena porque nos abre puertas a mercados dentro del mundo del rap y de artistas, nos da a conocer el género a más personas, pero también Sí. siento que pueden cometer algunos errores como ese que nos llegan a afectar como industria o hace parecer que la industria del rap o del freestyle ha muerto, ¿no? Entre comillas. O Mm. no es seria, ¿no? Ujú. Cancelar eventos y ese tema, pues. Sí, pero bueno, esa era la reflexión con la que quería terminar el capítulo de hoy. Hermano, te agradezco muchísimo tu tiempo, como siempre, por todo lo que hemos trabajado juntos. Siempre nos brindas la oportunidad de colaborar o de charlar como el día de hoy y estamos muy agradecidos contigo. Hermanito, ya sabes que estamos en el mismo barco. Seguiremos haciendo cosas juntos ahí. Tú invítame cuando tengas algo y si tengo espacio lo hacemos. Gracias Claro, también por tu paciencia. a ti Y también. bueno, esperemos que algo de lo que hablemos ahí de las reflexiones le resulte interesante a la gente. Un abrazo para todos, ya saben, sigan compartiendo, comentando para que este podcast y este tipo de proyectos sigan adelante, que si ustedes no lo acompañan, no funciona. Entonces, pues bueno, son así de importantes, ¿no? Para que los proyectos sigan. Sí, pues a toda la gente que nos vio y nos escuchó, muchísimas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Jesús Aguilar. Les vamos a dejar en la descripción todos los enlaces a las redes sociales de Danger para que vayan, lo sigan y escuchen su música, que también tiene música y muy buena. Hay varias canciones que a mí en lo personal me gustan demasiado. Y ¿Cuál comenten es que tu favorita, güey? la del disco, ay, se me fue el nombre, pero la del que sacaste cuando fuimos que tenías en Phoenix, que lo hablamos el podcast pasado con todas las referencias que tienes desde la portada del disco De Moebius. de Moebius. Es que Ah, yo con claro. las palabras no soy, no No, y soy muy Moebius bueno. no está tan fácil, güey, ¿no? Moebius es una palabra alemana y compleja aparte. Totalmente. Pero chido. Les vamos a dejar como recomendación el disco de Moebius, personalmente. Sí, Y bueno, sí. nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas Nos gracias. vemos, hermanito. Paz.